Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ya se están cobrando multas por no pago a tiempo del impuesto de vehículo. Así se llevó a cabo la última edición de Baki en Barrio en Post Chiquito, supuesto programa espía de la DEA en Venezuela. Felizmente llovió en Bogotá, en Colombia, calmando los incendios. Increíbles imágenes de un paracaidista en Venezuela. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana de carnaval. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad, con lo que ocurrió esta semana, sabemos que a partir del 1 de febrero y quien no cumplió con el pago a tiempo del impuesto de vehículo de motor deberá pagar una multa. Pues sí, señores, desde ya se están cobrando estos buts. Desde el año pasado, en el 2023, el Departamento de Impuesto abrió la posibilidad para que muchos contribuyentes pudieran hacer el pago paulatino del pago del impuesto de vehículo de motor. Sin embargo, por sea el que sea el motivo, muchos de ellos no lograron hacer el pago en la fecha ideal, que era antes del 31 de enero del 2024, al menos para hacer el pago de la primera mitad. Sin embargo, según lo declarado 2 días antes de que se cumpliera el pago, cerca del 80% de los contribuyentes no habían cumplido con el pago del impuesto de vehículo de motor. Por ese motivo, tanto el 31 de enero y también el 30, muchas personas intentaron buscar un número para así poder hacer el pago. Ya a partir del 1 de febrero empezaron las multas a los deudores que lamentablemente no lograron cumplir con el pago del impuesto del vehículo. Según lo que han señalado algunos usuarios, algunos clientes y televidentes, nos han comentado que la multa efectivamente la cobraron. Sin embargo, muchos también esperaban que de pronto hubiese una prórroga o de pronto prolongaran la fecha límite del pago. Sin embargo, como lo había declarado la misma directora de este departamento, no se iba a hacer ninguna prórroga. Estamos esperando también, quizá para la próxima semana, que den a conocer cuáles son las cifras actuales de los conductores que sí lograron cumplir con el pago y para que así podamos conocer cuánto más o menos es el porcentaje de deudores morosos, pero que también quienes ahora deberán pagar con multa. Cambiando de tema, recientemente el ministro Ursel Arens, ministro de Naturaleza, personalmente estuvo en la última edición de Baki en Barrio, en esta oportunidad en el área de Post Chiquito. Queremos inmediatamente hacerles la invitación para que puedan aprovechar y llevar sus residuos previamente separados a la próxima edición de este mes, que será el 24 de febrero en el área de Madrid. Nós arrancamos ali com o Baki em Barrio 2024 e Barrio de Post Chiquito tem prometido a receber o parque de separação. Me quer fazer uma chamada na comunidade de Aruba para visitar o website limpi.away para assim que não saber que dia o bairro, o distrito está na turno para o parque de separação está dentro do distrito. Baki em Barrio 2024 toma lugar tu luna, viaja em cada distrito. E nós esperamos também que a comunidade também pode preparar, separar no desperdício de antemano, para assim que o fluxo também por vai roupa e ligeiro. Viaje mais para nós lograr manter nossa isla, Aruba, limpa, e essa é uma responsabilidade compartilhada. Juntos, nós logramos isso aqui. Como sabemos, el ministro Daniel Udubert, ministro de Salud, está con todas sus diferentes plataformas luchando para así poder traer a la comunidad diferente información, pero también herramientas para que tengan un estilo de vida mucho más saludables. En diferentes reuniones que también ha tenido, lo más importante es buscar estos espacios para que la comunidad pueda tener un balance entre una vida saludable, no solamente la forma en la que come, pero también con los ejercicios.
La plataforma de promoción de salud Aruba ha venido trabajando para estimular los buenos hábitos entre la comunidad. Sabemos que es importante que nuestra sociedad aprenda a tener una vida balanceada, comiendo sanamente, pero también ejercitándose. Ante esto también el ministro de Salud, el señor Dangui Oduber, ha estado trabajando con diferentes instancias para así también promover este estilo de vida. Por ese motivo también el día de ayer en la mañana se reunió con representantes de los secretarios general en el Consejo Económico Social, conocido como SER. En esta reunión, SER entregó un reporte al Ministerio de Salud Pública para poder darles un consejo sobre diferentes asuntos importantes como la obesidad en Aruba. Una buena reunión en donde trabajaron diferentes tópicos como por ejemplo la preocupación del aumento de la obesidad en nuestra comunidad, avisando también para poder medidas más severas, inversión en la concientización para los niños en los colegios, más cantinas saludables en las escuelas y la prevención del consumo de azúcar en exceso. Todo esto sabemos que son herramientas para poderle brindar a la comunidad. Sabemos que instancias como Healthy Lifestyle Center también ayudan para brindar esta asesoría a la comunidad y no solamente para brindar herramientas para comer saludable, para tener buenos hábitos, pero también en la parte de los ejercicios. Si tenemos un balance entre estos aspectos, podremos tener una comunidad más saludable. Empezamos nuestra ronda internacional con una impactante noticia, pues una agencia de noticias indicó que supuestamente habría tenido un espionaje en la DEA por parte de los Estados Unidos a Venezuela. El informe es de La Voz de América. El plan habría permitido que agentes encubiertos de la DEA viajaran a Venezuela en 2018 para construir casos de narcotráfico contra los líderes del país, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP, que cita un memorando secreto al que tuvo acceso. La estrategia habría estado centrada en la política de máxima presión del expresidente Donald Trump. El informe de AP no exhibe el documento al que se hace referencia, citando razones de seguridad para los informantes. Hasta el cierre de este reporte, La Voz de América no pudo verificar de manera independiente la autenticidad del memorando. La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por La Voz de América. Tampoco la oficina de prensa del expresidente Donald Trump y la de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. El reporte exclusivo de AP indica que el supuesto memorando de 15 páginas detalla que el plan secreto de la DEA incluía grabar conversaciones con altos funcionarios del gobierno chavista para ser usadas en su contra. Desde Caracas este jueves no tardaron en llegar las reacciones del sector oficialista. El derecho internacional para el gobierno norteamericano es una figura decorativa, puramente. La violan, la pisotean, la atropellan cuando sus intereses están en juego. En 2020, el gobierno de Trump acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo y ofreció una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto, lo que en aquel momento generó una enérgica reacción del mandatario sudamericano. Eres un miserable, Donald Trump. La orden de captura se mantiene activa años después y ha sido ratificada por la administración de Joe Biden, con cuyos funcionarios Maduro ha podido dialogar cara a cara. Y vean esas impactantes imágenes de delincuentes allí en Paraguay, como ellos violentaron a una persona. No solamente le hicieron un millonario robo, pero en imágenes quedó demostrado cuál fue su modus operandi. Cerca de las 7 de la mañana de este jueves, los delincuentes llegaron en un automóvil Toyota New Beats hasta la vivienda ubicada sobre la calle 25 de Mayo del barrio Bernardino Caballero. Primero aguardaron la llegada de la empleada de limpieza para que 3 de los sujetos puedan bajar del vehículo y logren ingresar por el mismo portón de acceso. Ya cuando estaban en el patio, amenazaron a los trabajadores abriendo la puerta a las patadas para finalmente llegar hasta el dueño de la casa. El hombre, de profesión arquitecto, fue obligado a llegar hasta su dormitorio, donde se encuentra una pequeña caja fuerte, de donde los delincuentes se llevaron billetes antiguos de colección, además de $2.000 americanos. No contentos con esto, también agarraron un cofre con costosos relojes y finalmente escaparon del sitio. La víctima relató el terrible momento que les tocó vivir, señalando que el golpe fue bien planificado y que los maleantes parecían ser bastante profesionales.
Y nos vamos a la República Dominicana porque los habitantes de un sector vulnerable le piden a las autoridades para que por favor vayan y de esta forma puedan pelear en contra de diferentes criaderos de mosquito, pues esto lo que dice es que ha sido foco de infección no solamente para las familias, pero también para los más pequeños. Ante el incremento de casos de enfermedades como el cólera y el dengue en este inicio de año, residentes de sectores como las Riberas de Lozama, Los Tres Brazos y La Sursa aseguran las autoridades sanitarias no han acudido a sus barrios con las brigadas de fumigación e higienización anunciadas a principios de este 2024. De momento yo no he visto nada por aquí que ha venido nadie. Considero que ya que ellos prometen hacer la fumigación, ellos deberían de venir. ¿Por qué que no vienen? Te oye, cada vuelta ahora yo oigo la noticia que los mosquitos vamos para tal sitio, para la cañada, yo no sé a dónde, y nunca Ribera de Lozama por aquí se mienta. El dengue, enfermedad que ocasiona el mosquito Aedes aegypti, persiste en sus alrededores. Así comentaron moradores de dichos sectores, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, enviando a las brigadas para no lamentar futuros decesos por la propagación de enfermedades. Bueno, que por favor vengan en auxilio de nosotros porque lo necesitamos. Lo necesitamos porque hay bastante plaga, mosquitos. Bueno, ya usted puede ver cómo está todo esto. Y nos vamos para el Ecuador porque allí en una redada que hicieron en una cárcel principal en este país, según lo que indicaron las autoridades, encontraron un sinfín de electrodomésticos que los retenidos tenían en las celdas. Por ese motivo, ellos entraron de una forma incógnita para hacer esta requisa. 1000 policías y militares rodearon la cárcel El Rodeo en Manabí e ingresaron a las celdas. Sacaron a los presos y los sentaron en el piso, mientras hacían una revisión minuciosa en lo que parece un hotel con varios privilegios. La mayoría de los internos tenía un televisor y otros electrodomésticos que fueron decomisados. Además había un área con luces de colores, similares a las de una discoteca. En ese centro carcelario hay 1.600 reos, mientras en la cárcel de Ibarra 500 agentes hicieron una inspección que duró 6 horas. Buscaron objetos en las tuberías, techos y paredes. Cuando terminó el operativo sacaron refrigeradoras, televisores, cocinetas eléctricas, ventiladores, droga, guitarras y hasta parlantes. No se encontró armas de fuego. Y la intervención en la penitenciaría del Litoral no termina. En las últimas horas, los militares, con combo en mano, rompieron paredes de ciertos pabellones y encontraron fusiles, pistolas y en otras celdas cientos de municiones. Hablemos de noticias mucho más positivas, pues recientemente estuvo lloviendo y hasta con granizo en Bogotá, en la capital de Colombia. Sabíamos que los bogotanos y allí muchas partes en ese sector estaban esperando que la lluvia cayera para que apagara los incendios. En el barrio El Paraíso, el más cercano al Cerro El Cable, en el nororiente de Bogotá, todos a su manera disfrutaron de la sorpresiva lluvia. Bajada de los cielos porque faltaba harta, estábamos resecos. Ojalá se apague ese cerro definitivamente, todos los cerros que llevan por todo lado. Antes de que lloviera, más de 100 personas entre bomberos, militares, policías y personal de la Cruz Roja y Defensa Civil trabajaban en apagar 5 focos, entre ellos este que aumentaba rápidamente. A algunos puntos se logró llegar con agua, aproximadamente hay tendidos unos 18-19 kilómetros de manguera hasta el sitio y otros se atacaron con herramienta manual. Así trabajaban en el cerro cuando de repente llegó la lluvia acompañada de granizo. Excelente, maravilloso, lo que estábamos esperando todo el barrio, porque realmente el ejército, los bomberos les ha tocado duro. O sea, ellos intentan irse ni vuelve y se les prende y yo creo que todo un barrio estaba rezando para que lloviera. Pese a la intensidad de la lluvia, aún quedan varios puntos calientes que revisten riesgo, por lo que continuará la presencia de los bomberos. De acuerdo a como den las condiciones del clima, continuaremos pendientes acá del Cerro del Cable. Se rompió la sequía y le dio paso a una lluvia de alegría que puso a celebrar a los bogotanos.
Y así como acá en Aruba tenemos nuestro carnaval número 70 también en diferentes países, por ejemplo en Brasil, que también es muy reconocido por su carnaval, también ya se alistan las comparsas, la música y el buen ambiente también se vive en Río de Janeiro. Bajo una percusión atronadora que golpea los hombros y hace crujir los huesos, comienza una temporada de fantasía y diversión sin límites en Brasil. Esto es solo uno de los más de 450 blocos o fiestas callejeras, aprobados por el Ayuntamiento de Río de Janeiro para el mundialmente famoso carnaval. Su nombre, Desliga da Justicia, es un ingenioso juego de palabras inspirado en el cómic La Liga de la Justicia, con disfraces y pinturas faciales caseras que dan vida a héroes y villanos. Durante algunas horas de un sábado por la mañana, Batwoman, representada por Suelen Batista, muestra sus movimientos de samba y proyecta poder. Opté por vestirme como Batwoman porque simboliza la fuerza de las mujeres, guerreras siempre avanzando, valientes y persiguiendo constantemente sus objetivos. Ronnie Costa, presidente de Rio Tour, la empresa de turismo de la ciudad, destaca la importancia económica de las fiestas callejeras. Calcula que aproximadamente 5 millones de personas participarán en las festividades. El año pasado aportamos más de 200 millones de dólares a la ciudad solo con el carnaval callejero. Y anticipamos superar esa cifra este año. Los hoteles están alcanzando su capacidad máxima y los restaurantes y bares están experimentando beneficios gracias a esta grandiosa celebración. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Este es el mes de la concientización sobre el corazón en los menores. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. La Carnaval 70, Aruba gente está celebrando su cultura. Citar conectando. Citar conectando. La guisa, mangareira, move cubo. Da cubo mira, da citar bota mira. Citar, citar. Champa pasea, sienta piovare. Citar, citar, urcaminda. Citar conectando. Citar, co-sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Binjunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. El mes de febrero no solamente es el mes de San Valentín, el mes del amor, pero también es el mes de la concientización para lo que tratan los problemas del corazón, los problemas cardíacos, y no solamente en la población adulta, pero también para los niños. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así te cuida. En Estados Unidos, casi 1 de cada 100 bebés nace con una enfermedad o defecto cardíaco cada año, según los CDC. Algunos de esos podrán ser más leves, pero algunos podrían ser mucho más significantes. El cardiólogo pediátrico Glenn Yanucci del Children's Healthcare de Atlanta dice que no todos los problemas del corazón se identifican antes de nacer. Hay algunas condiciones que pueden pasar desapercibidas en las ecografías prenatales rutinarias. Realmente eso subraya la importancia de realizar chequeos de salud rutinarios con el pediatra en los que puedan escuchar y luego, ciertamente, evaluar si hay alguna preocupación más allá. Hay medicinas y cirugías que pueden ayudar hasta con los problemas congénitos del corazón más severos, pero primero la condición debe ser detectada. Yanucci dice que las señales de una condición cardíaca van a variar dependiendo de la edad del niño. En general, para infantes, podría incluir problemas de alimentación, problemas aumentando de peso o respiración rápida persistente incluso durante el descanso. En niños mayores, las señales podrían ser vómitos persistentes, dolor de pecho, desmayarse durante actividad física, falta de aliento o poca resistencia al estar activo. En los años de adolescencia, muchas veces estamos pensando un poco más en las condiciones del corazón adquiridas. En ese ámbito, algunos defectos congénitos del corazón podrían pasar desapercibidos hasta ese momento. Yanucci dice que una vez se identifique el problema, los cambios de estilo de vida también pueden ayudar. Quizás no queremos participar en deportes muy agresivos, pero hay cosas que puede hacer y que pueden ayudar a mantenerse saludable sin ponerse en riesgo. Y llega nuestra sección de las más virales. Llegan unas imágenes de no creer. Un menor de edad, por descuido de sus padres, quedó atrapado en una máquina en la cual entregan peluches. La policía de Australia publicó ayer un video sobre el rescate de un niño de 3 años que había quedado atrapado dentro de una máquina de gancho llena de peluches ubicada en el centro comercial. El pequeño, identificado con el nombre de Ethan, accedió al interior de la máquina en donde se encontraban decenas de peluches a través del hueco por donde se entregan los objetos que se han logrado agarrar. El video publicado por la policía se ve al pequeño en una actitud relajada dentro del pequeño cubículo de cristal mientras los oficiales estudiaban cómo sacar al menor. Ethan, muévete a la esquina de atrás, cúbrete los ojos, le dice el padre al pequeño, quien sigue las instrucciones de su progenitor antes de que la policía rompiera el cristal de la máquina para sacar al menor. Ven acá, comenta uno de los oficiales, mientras saca al pequeño en los brazos. ¿Quieres un premio? Puedes tomar el que quieras. Un portavoz del centro comercial en donde ocurrió el incidente afirmó que están revisando las medidas de seguridad. Y si hablamos de impactantes imágenes, vean un centro comercial en el Japón en donde en los baños usted puede dejar su celular para lavar. Vean por qué. La tecnología japonesa ha sido durante décadas un referente mundial en innovación y vanguardia. El país se destaca por su posición como líder en el desarrollo y la aplicación de tecnologías. En Japón, un establecimiento de comidas rápidas llevó la higiene a un nivel sorprendente. En un video que capta la asombrosa tecnología de los baños del país asiático, fue subido a redes sociales hace algún tiempo y se volvió viral. Allí se ve como una famosa hamburguesería estadounidense presentó una solución innovadora para la limpieza, no solo de las manos, sino también de los celulares. La peculiaridad de este invento radica en un pequeño espacio ubicado junto al lavamanos, diseñado para que los comensales coloquen sus dispositivos electrónicos mientras se higienizan con agua y jabón. Esto permite que los teléfonos también reciban una dosis de limpieza durante el lavado de las manos. La idea suscitó una reacción mixta, sorpresa y admiración entre los usuarios. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Purina con una imagen increíble.
Compra, sabemos que está activo durante esta época de carnaval y el corazón se llena de alegría abriendo la creatividad y el espíritu carnavalesco, pero también con un consciente sobre la parte ecológica de nuestra comunidad. Él es Pancho del Club Fibra Jasha 60 Plus. Mr. Jacinto Kelly, de una forma creativa, transformó una bolsa de comida para perro de Purina Dog Chow de 48 libras en un disfraz espectacular. Y continuando con más de las historias que se viralizan, les mostramos una joven que decidió utilizar la ropa interior de su mamá y la convirtió en un top. Lógicamente, las imágenes se volvieron virales. En redes sociales es muy común encontrar personas que fabrican prendas de forma insólita, ya sea utilizando retazos de telas viejas o dándole un nuevo estilo a la ropa que ya no se usa. Este fue el caso de una joven que se hizo viral por hacer un top con la ropa interior de su mamá y sus seguidores la destrozaron en los comentarios debido a lo impactante de la creación. Dana, la joven que subió el video, tiene un emprendimiento de indumentaria femenina y promociona los productos en las redes. Además de mostrar todo lo que está en tendencia, también enseña tips para ingresar al mundo de la moda circular, es decir, la modalidad de uso que predomina el reciclaje de la ropa. En ese sentido, la joven grabó un clip en el que enseña cómo hacer un top con una prenda que puede conseguirse fácilmente, la ropa interior de la mamá. El paso a paso, Dana muestra cómo hacerlo sin la necesidad de cortar. Sin embargo, en redes sociales muchas personas no estuvieron de acuerdo de lo que ella hacía. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que se convirtió en el arquero de un equipo de fútbol. Allí lo necesitaban y él estuvo tapando. En un partido callejero que se viralizó en las redes sociales, un grupo de niños se enfrentó a un desafío. Les hacía falta el arquero. La improvisación fue la clave en esta situación, ya que los jóvenes encontraron un reemplazo inesperado bajo los 3 palos, un perrito. Lo que comenzó como una situación graciosa se convirtió en un espectáculo. En el mundo del deporte callejero, las reglas son flexibles y no siempre se juega con árbitros ni se siguen las normativas. En este contexto, los jóvenes futbolistas se encontraron en una cancha de parque con la necesidad de cubrir una posición crucial, el arquero. La solución llegó cuando vieron a este perrito vagando cerca de la cancha. Sin dudarlo, lo ubicaron allí. Aunque al principio provocó risas, pronto el animal demostró su gran talento. Si bien el video se viralizó hace algún tiempo, en estos últimos días se ha vuelto tendencia. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con estas imágenes de un paracaidista en Venezuela que muestra una de las maravillas más increíbles en el mundo. Paracaidista atraviesa la cascada del Salto Ángel en Venezuela. Un intrépido paracaidista se puso alas de libertad para realizar una gran hazaña en el aire, atravesar el Salto del Ángel, una de las cascadas más imponentes del planeta que está ubicado en Venezuela. El creador de contenido Andrés López fue el encargado de captar a Vincent Cote, quien literalmente voló gracias a las alas de su traje. Este paracaidista planeó y atravesó la caída de agua, un hito que pocas veces se aprecia. En el video publicado este jueves, primero allí en Instagram, el destino era el éxito. Algunos internautas quedaron maravillados con el paisaje, otros dijeron sentir vértigo y varios tienen deseos de repetir la maniobra. Esto es realmente espectacular, según comentaron algunos usuarios. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerda quedar bien conectados a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Deseamos que todos ustedes tengan un excelente fin de semana, pero que también tengan unos excelentes días llenos del carnaval.